Como dijo Jesús en Juan 20:19, paz a vosotros. Este es su programa Predicación Texto por Texto, y quien les habla es su hermano Oscar Francia. Con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a explicar el tema ¿somos salvos por gracia o por obras? Y vamos a comenzar, hermanos, en el libro de Efesios 2:8, que dice así: porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El texto es claro, hermano. Dice que somos salvos por gracia, hermano, no por obras. Pero lo vamos a explicar, hermanos, mejor con un dibujo, para entenderlo mejor. Veamos. En el mundo, hermanos, antes de que viniera Cristo, solo había un camino para los gentiles. Y era el camino ancho, hermano. No había otro camino, solamente este. No había, hermanos, ningún camino, hermanos, para llegar a Dios. El único camino, hermanos, que existía era el de los israelitas. Ellos sí tenían un camino, hermanos, para poder llegar a Dios. Nosotros no, porque Dios había hecho un trato con ellos, hermanos. Había hecho un pacto con ellos, que si ellos guardaban sus preceptos, sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos, hermanos, entonces sí podían llegar al Padre. Y si nosotros, hermanos, queríamos llegar al Padre, teníamos, hermanos, que juntarnos con ellos. Como dice la Escritura, leamos, hermano. Éxodo 12:49 dice así: la misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Y eran pocos, hermanos, los que peregrinaban con ellos. Y no había una salvación, hermanos, para todo el mundo. Eran pocos, hermanos, los que estaban peregrinando con ellos. Necesitamos, hermanos, con urgencia un camino. Y nos manda, hermanos, el camino de la fe. Ahora sí, hermanos, ya tenemos un camino para poder andar en él. Pero ¿quién es este camino, hermano? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Juan 14:6. Dice así: Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente, hermanos, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podemos llegar al Padre, hermano. Si nosotros vemos en Juan 15:5, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. O sea que sin Cristo, hermano, no podemos llegar al Padre, no podemos hacer nada. Entonces, hermanos, cuando dice en el texto que tenemos en consideración, que dice, porque por gracia sois salvos por la fe, quiere decir, hermanos, que Dios, hermanos, en su infinito amor, hermanos, nos mandó el camino, o sea, nos mandó a Cristo, hermanos, para que tengamos fe que Él nos puede salvar. Y el texto sigue diciendo, y esto, dice, no de vosotros, pues es don de Dios, dice. Como dando a entender, hermano, cuando dice, y esto no de vosotros, es que no lo hicimos nosotros, pues es un don de Dios, dice. O sea que es un regalo de Dios, dice, para nosotros. Y si leemos, hermanos, en el 9 dice, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. O sea, hermanos, que nos da a entender que nosotros no hicimos nada, hermanos, para que este camino, para que Jesucristo viniera a la tierra, sino que fue un regalo de Dios. Y no nos podemos gloriar, hermanos. No nos podemos jactar que nosotros hicimos algo, porque no lo hicimos. Todo lo hizo nuestro Dios, hermano. Entonces no es por nuestro trabajo, hermanos, que el camino está con nosotros, hermanos. Ahora, hermanos, que ya tenemos fe en Jesucristo, hermanos, y que nos puede llevar a la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Dice así Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino, hermanos, es para todos, pero pocos, dice, son los que la hallan. ¿Y por qué pocos, hermanos? Ya tenemos fe, hermanos, que el camino está con nosotros. ¿Por qué no todos caminan por el camino, hermano?
Si nosotros leemos, hermanos, en Santiago 2:18 dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, hermanos, ¿cómo es la fe, hermanos, no teniendo obras? ¿Cómo? Santiago, hermanos, 2:17 dice así: así también dice la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. O sea, hermanos, que de nada sirve tener fe si no tenemos obras que vayan acompañadas con nuestra fe. Noé, hermanos, tenía fe, hermano. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos, si cuando Dios le dijo que hiciera una arca, hermano, él se hubiera negado? ¿Qué hubiera pasado, hermano? La fe que tenía, hermanos, no le hubiera bastado para tener la gracia de nuestro Dios. Porque la fe tenía que ir acompañado con las obras, hermano. Y él, cuando Dios le dice que haga un arca, él la hace, hermano. Ahí, hermano, estaba confirmando su fe, hermano. Allí su fe, hermanos, era perfecta, hermano. Porque ya esa fe, hermano, ya tenía obras, hermanos. Por eso, hermanos, Santiago 2:22 dice así: ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Nosotros, hermanos, tenemos fe que vamos a entrar en el camino, pero para comenzar a caminar en el camino tenemos que trabajar, tenemos que hacer obras, como sucedió con Abraham, hermano. Abraham tenía fe, pero ¿qué le faltaba? Le faltaba obrar. Por eso Dios, cuando él le pide a su hijo, y mira que Abraham, aunque era el único hijo que tenía, hermano, él se lo iba a dar en sacrificio. Pero Dios detiene su mano y no sacrifica a su hijo. Ahí, hermanos, Abraham estaba obrando, hermano. Ahí estaba confirmando su fe. ¿Qué nos falta a nosotros, hermanos, para que nuestra fe se haga perfecta? Si Dios manda que no hurtemos, que no matemos, que no cometamos adulterio, entonces si no lo hacemos podemos estar en ese camino y nuestra fe va a ser perfecta. Y muchas cosas, hermanos, que Dios nos manda que no hagamos, tenemos que obedecer a nuestro Dios, porque estar en el camino no es fácil. ¿Qué dice, hermanos, Mateo 11:12? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. No son los cobardes, hermanos, son los valientes. Entonces, hermanos, siendo valientes, sí podemos decir que conocemos a Cristo. Sí podemos decir que conocemos el camino. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando no conocemos el camino? Dice primera de Juan 2:4. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, hermanos, para ser salvos tuvo que venir Cristo, pero no porque nosotros lo merecíamos, sino por la gracia de Dios. Y tenemos que tener una fe perfecta, que es con obras, para poder, hermanos, obtener esa salvación que Dios nos ha preparado. Entonces, es por fe, por gracia y por obras para salvarnos. Si no ha quedado claro este mensaje, hermanos, pueden escribirme a predicaciontextoportexto@gmail.com, y si Dios me lo permite, hermanos, yo con mucho gusto estaré respondiendo sus preguntas. Paz a vosotros.